Buenas tardes a todos. Nos toca ahora comenzar con la segunda parte de la materia, Derecho Concursal, que nos llevará a abordar la Ley 24.522, que es la que regula la insolvencia de los sujetos concursables y que tiene indudablemente una relevancia fundamental porque trata de sanear ese estado de cesación de pagos, trata de reorganizar la empresa para permitir el mantenimiento, el salvataje de las unidades productivas, creadoras de riqueza y fuentes fundamentales de trabajo. Por eso es que el derecho concursal es una parte medular de este programa, al grado tal que ocupa de la bolilla 6 a la bolilla 16, es decir, 11 de las 16 bolillas del programa. Obviamente que cuando referimos a la ley concursal y nombramos la 24.522, no podemos dejar también de hacer referencia a que el estatuto concursal o el ordenamiento concursal, o como hemos dicho en muchas otras oportunidades, la concursalidad, se nutre de muchas otras normas, incluso algunas que ahora se encuentran a partir del nuevo Código Civil y Comercial del 2015, contempladas en dicho texto legal, y que también están en otras leyes especiales, como la de salvataje de entidades deportivas, 25.284, e indudablemente también en normas que forman parte de la ley de entidades financieras, para conocer cómo se liquidan estas cuando se les ha revocado la autorización para funcionar como tales, para cómo se liquidan las compañías aseguradoras, y ahora, como última novedad, la liquidación y concursabilidad del fideicomiso. En fin, el derecho concursal nos va llevando de la mano a un mundo apasionante, porque indudablemente el estado de cesación de pagos y la insolvencia, cuyo concepto desarrollaremos más adelante, que atrapa a determinados sujetos o a determinados patrimonios. Vamos a ver que no es tan simple definir el presupuesto subjetivo, nos obliga a un estudio sumamente detenido de todo este ordenamiento. Sin embargo, no podemos obviar, para que se comprenda qué es lo que hoy dice el actual sistema legal de la concursalidad, no podemos obviar, reitero, alguna breve referencia histórica, que obviamente por la naturaleza de la clase va a ser meramente alguna pincelada de qué es y cómo surgió el instituto de la concursalidad. Fíjense que en el primer punto de la bolilla 6, cuando se dice derecho concursal, se señala de la quiebra al derecho concursal y evolución.
Y podemos decir, para no introducirnos en el derecho romano porque sería sumamente largo, aun cuando también apasionante, que el derecho concursal nace también en el medioevo, en las ciudades del medioevo como Venecia, Pisa, Génova, Florencia, Siena, Milán. Es decir, allá en la Baja Edad Media, cuando todavía los reyes no tenían el poder de concentrar una nación y los señores feudales eran fundamentales. Y obviamente el sistema económico se regía sobre quienes tenían el poder militar, que eran los señores feudales, y la servidumbre que trabajaba en los campos y que eran realmente los que creaban o producían la riqueza que luego debía ser comercializada. ¿Y cómo se comercializaba? ¿Qué hacían los señores feudales para llevarla y distribuirla en los reinos, además de quedarse con una buena parte de ella en concepto de impuestos? Pues necesitaban de una clase especial que eran los comerciantes. Los comerciantes nacen en el medioevo porque son aquellos sujetos que se dedican a distribuir entre las distintas plazas, entre las distintas ciudades que existían en toda Francia, en Italia y aún en algunos pueblos de España y de Germania, por supuesto, es decir, en los principales países de la Europa, del viejo continente. Allí los mercaderes se dedicaban a llevar, a distribuir la riqueza. Para eso se unían en compañías de artesanos que dirigía un comerciante y que los demás eran artesanos que iban colaborando con él y que después podían independizarse. Pero estos mercaderes, esta clase de los comerciantes, obviamente requería de normas propias. Y así es como el gran maestro del derecho comercial que ustedes probablemente no hayan sentido nunca, Marcos Satanowski, nos explica que las ciudades del medioevo, los burgos en el medioevo, nacen por la fuerza de dos o tres instituciones que son fundamentales. La iglesia, su iglesia, con el templo en el centro del pueblo, y los mercaderes con sus casas que se rodean, ¿no es cierto?, con las empalizadas y muros para asegurarse que no iban a ser asaltados. Pero allí necesitan sus normas y consiguen que los señores feudales, como les convenía la labor de comercialización y distribución de la riqueza que producía la plebe a través de la servidumbre, les dan lo que se llaman las cartas de franquicias. Fíjense por dónde. Las franquicias los autorizan a dictarse sus propias leyes. Y así nacen los papeles de comercio, que ya hemos estudiado en la primera parte, otras instituciones mercantiles, y puntualmente el derecho de la falencia, es decir, la quiebra. Entonces, es allá, en el siglo XI, en el siglo XII, donde las clases de los comerciantes dictan los estatutos sobre lo que significaba la quiebra, es decir, la imposibilidad de pagar sus obligaciones por parte de un comerciante.
Primera gran observación. Los estatutos, salvo alguna excepción, solamente reglaban la situación de los comerciantes, porque quien se introducía en el comercio no solamente arriesgaba la suerte económica de su emprendimiento, sino también su libertad. Por eso es tan equivocada la idea del burgués que se tiene como consecuencia de la influencia marxista y neomarxista. Esto no implica defensa alguna de esta figura, pero sí una objetivización en la historia. Los ciudadanos o los burgueses eran los habitantes de aquella ciudad, no todos eran mercaderes, porque también estaban los distintos oficios necesarios, ¿no es cierto? Como la curtiembre, la tejeduría y todo lo que hacía a la vida ciudadana en aquella época y con las características de aquella época. Pero bien, volviendo a nuestro tema, la quiebra, ¿qué era? La quiebra significaba no pagar. No existía el concepto actual de estado de cesación de pagos. Ya el Estatuto de Siena de 1252 dice con toda claridad que la quiebra implica la imposibilidad de no pagar y considera la fuga del deudor como un signo típico de la existencia de la falencia. Entonces se disparaba un procedimiento oficioso. El juez, el cónsul, designado por los propios comerciantes conforme a las leyes estatutarias, a las normas de los estatutos, actuaba de oficio y ordenaba el arresto del quebrado. Es decir, que las consecuencias del no pagar eran la prisión por deudas. Y no solamente la prisión por deudas, sino también una serie de penas infamantes que recaían sobre la persona del comerciante in malis. Pero vuelvo a señalar, el juez podía actuar oficiosamente. Era un derecho económico de claro tinte represivo. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que estábamos frente a un derecho penal económico. La oficiosidad del procedimiento surge del interés público del quehacer productivo, interés público que aún hoy se mantiene en plenitud y que le da una de las notas que nunca abandonará al proceso concursal. Es cierto que también podían los acreedores peticionar la quiebra y pedir una serie de medidas precautorias que ordenaba inmediatamente el juez y además dictaba lo que se llamaba la pena del bando, es decir, que se proclamaba a través de personas especiales, ustedes pueden haberlo visto en alguna película, a través de bandos que se publicaban en distintos lugares de las ciudades, se proclamaba la condición de fallido de una persona y se premiaba a quien lo entregaba porque junto con el bando salía la orden de arresto. Obviamente que una vez arrestada la persona, esta era sujeta a una serie de medidas de verdadero escarnio, como podemos citar la piedra del vituperio, que era una piedra grande que existía en determinadas plazas, donde se lo ponía al fallido, se lo exponía sin ropas, desnudo, para que la gente pudiera vituperarlo, es decir, decirle cualquier cosa. Y de allí el nombre, la piedra del vituperio. O se lo ponía en la berlina, que eran esas jaulas de madera donde también se los paseaba por las distintas callejuelas de
las ciudades para que también la gente supiera que eran fallidos, es decir, que estaban arrestados y sometidos a la exclusión de la sociedad civil. La pena del bando significaba la exclusión de la sociedad civil. Por lo tanto, había una verdadera situación de muerte civil. Y ahí viene la expresión que a veces todos repetimos sin saber ni siquiera lo que decimos: este es un muerto. Y no nos referimos al aspecto biológico, sino que tiene su raíz cultural en aquella época. El fallido era un muerto civil, estaba excluido de la sociedad. Fíjense ustedes. Además, se anulaban todos los actos anteriores a la quiebra, es decir, desde anteriores al bando y a la declaración propiamente de la quiebra. Y los estatutos establecían si eran 3, 4, 5 o 6 meses antes de esta declaración que alcanzaba la nulidad. No se conocía todavía demasiado bien el periodo de sospecha y, consecuentemente, esto era una declaración de nulidad y no de ineficacia. Pero así como también existía la quiebra a pedido de acreedor, existía la posibilidad de que el deudor se presentara ofreciendo ceder todos los bienes. ¿Por qué? Porque no podía pagar. La cesión de bienes era una alternativa un poco más benevolente, pero no evitaba nada más que las medidas fueran un poco menos infamantes y que se le otorgara un salvoconducto para que el deudor pudiera o tratase de llegar a un acuerdo, a un concordato con sus acreedores, que si arribaba a él podía salvarlo de esa situación, en esta expresión náutica de salvataje. Pero, indudablemente, si así no sucedía, se liquidaban los bienes por un representante de los acreedores, que fue el origen de la sindicatura. Y todas estas normas típicas de aquella época del medioevo, que se van articulando en estos estatutos, que les vuelvo a recordar, de Génova, Venecia, Florencia, Milán, etcétera, etcétera, van construyendo las primeras bases del derecho concursal. Por eso, lo que primero nace es la quiebra, la falencia. Se declaraba la quiebra, que era el procedimiento de ejecución colectiva de los bienes del deudor para pagar a los acreedores con el principio de la igualdad de trato. Es decir, se distribuía igualitariamente entre los acreedores el resultado de lo producido. Virtualmente no había privilegios. Se dan cuenta entonces que la quiebra fue el procedimiento fundamental. Así nace el derecho concursal. Y tímidamente, como yo les decía, se le podían dar salvoconductos a algunos deudores. ¿Para qué? Para que pudieran obtener un concordato, un acuerdo, que obviamente era apenas una alternativa que pocas veces se lograba. Entonces, se advierte rápidamente, con el pasar del tiempo, que toda esta legislación que estaba distribuida, o si ustedes quieren, diseminada en los estatutos, debe ser, o convenía que fuera unificada. Entonces, cuando llega el Rey Sol, recuerden a Luis XIV, el Estado soy yo, y que le va a dar fuerza a la nacionalidad, a Francia, que es lo que llama a Colbert, su ministro de Economía, su hombre fuerte,
y le dice: quiero una normativa que regule todo lo que es el quehacer comercial y que también regule la situación de insolvencia, es decir, la quiebra. Y en las ordenanzas de Colbert se reflejan por primera vez, allá en 1673, las normas atinentes a la quiebra. Y ahí podemos ver ya en las ordenanzas de Colbert cómo la quiebra implicaba el arresto porque era un delito. El deudor era considerado casi como un ladrón. Los posglosadores utilizarán un latinazgo muy clásico que todos los conocemos: decoctor ergo fraudator, deudor, ergo, por ende, defraudador. ¿Sí? Y allí, en esa ordenanza de Colbert, aparece el atisbo de la convocatoria para verificar los créditos. Ya se dibuja mejor el período de sospecha para poder declarar la nulidad de los actos. Todavía no se hablaba de ineficacia. También las formas de liquidación y de distribución. Y se mantenía entonces el régimen de prisión por deuda, que pasa al Código Napoleónico, al Código de Comercio de 1807. Sin embargo, con el tiempo, la humanidad advierte que el quehacer productivo de los emprendimientos, a la luz del quehacer y de la labor importantísima de los comerciantes y ya de los primeros emprendimientos plurales, es decir, cuando empiezan a originarse las sociedades, aunque eran sociedades colectivas, no podían solamente ser sujetos de quiebra y liquidación, porque muchas veces las causas de la imposibilidad de pagar, es decir, de la cesación de pagos, no eran imputables al propio sujeto. Y entonces es cuando se cuestiona también la dureza de la prisión por deuda, y en 1838 se dicta una ley en Francia que deja sin efecto la prisión por deuda y que dispone reordenar el procedimiento de la falencia. Y nace, podríamos decir, el derecho concursal, tanto en Francia como en Alemania, como en Italia y en España. De esta manera, entonces, se pergeña ya en Bélgica también el concurso preventivo. Y todo eso pasa a las ordenanzas de Bilbao, que rigen en España y por ende en América y en nuestros pagos patrios desde 1737. Pero esa es otra parte de la historia que trataremos a continuación en un segundo video, si me tienen un poco de paciencia. Muchas gracias.